Tenemos más datos respecto de la humillación de España frente a Marruecos al hilo de la carta del presidente del gobierno al sultanito Mohamed VI. La carta no hay por donde cogerla desde el punto de vista de la gramática. Simplemente dicen algunos medios de comunicación que la carta la redactó personalmente Pedro Sánchez. Si es así, no me extraña en absoluto que estemos en la situación que estamos, porque la sintaxis es la que es, el tratamiento hacia Mohamed VI es el que es, no se sabe ni siquiera el nombre real del Ministerio de Asuntos Exteriores. No hay por dónde coger esa carta que Moncloa ha filtrado al país. A raíz de eso, además, el gobierno de España, Presidencia, emitió un comunicado que tampoco hay por dónde cogerlo. Decía el otro día el ministro Iceta, vaya banda tenemos en el gobierno de España, que para lo que había servido esa carta y el acuerdo con Marruecos era para asegurar la integridad territorial de España, o lo que es lo mismo, Ceuta, Melilla y Canarias. Y uno tiene que preguntarse, para asegurar la integridad territorial de España hay que pedirle permiso al rey de Marruecos. Nosotros tenemos un ejército, que ya he dicho yo que no es ni siquiera, parece más una ONG que un ejército, que constitucionalmente está precisamente para defender todo el territorio nacional y la integridad del mismo. No hace falta pedirle permiso al sultanito de Marruecos, no hace falta. Y tampoco hace falta venderle al sultanito de Marruecos nuestras, sobre todo las Canarias, nuestras riquezas, las que pertenecen a los canarios y por ende al resto de España. Tengo que hacer un paréntesis aquí para decirle que en estos días he oído un par de tertulias de periodistas en medios de comunicación de izquierda y medios de comunicación de derecha, y tengo que decir que es absolutamente lamentable el desconocimiento que tienen de lo que es Marruecos y de las condiciones que de lo que hace Marruecos para chantajear a España. Hay algunos periodistas, sobre todo en emisoras como la COPE, Es Radio, que son normalmente de derecha, que el desconocimiento es total y además blanquean al presidente del gobierno porque están con esa postura de que como el Polisario y Argelia son de izquierda, Marruecos de derecha y está con Estados Unidos y hay que apoyar eso, y lo apoyan a pesar de que para España el trato con Marruecos es denigrante y es perjudicial. Ayer el presidente del gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias, en el debate del Estado de Canarias, se puso el hombre en tono fuerte, madre mía, y se atrevió a decir que Pedro Sánchez tendría que venir a Canarias y en Canarias explicar el acuerdo con Marruecos. Sobre la carta, que no le resto trascendencia ni relevancia, que la tiene, vuelvo a repetir lo que dije, que es lo que me obliga, lo que yo traslado. Y es que, con respecto a Marruecos, también lo ha dicho usted, las buenas relaciones con este país que es frontera es bueno para Canarias. Hay cerca de 1 millón de marroquíes en España, muchos de ellos en Canarias. Hay más de 17.000 empresas españolas que trabajan con Marruecos. De estas, muchas miles son de Canarias. Hay unas 700 empresas que están allí radicadas, cerca de 50 son Canarias, y tenemos un convenio entre Estados que, entre otras razones, obliga a que haya un mayor control, mejor posible, con respecto al flujo migratorio y también a la responsabilidad de las soberanías de los Estados y también de Canarias. Y en este caso, reconociendo que es política exterior una competencia del Gobierno de España, y por tanto, igual que nosotros exigimos respeto a nuestras competencias y es exigido por otros idéntica reciprocidad, también tengo que decir con rotundidad que esto se tiene que explicar, que el presidente del Gobierno de España lo va a explicar el 30 de marzo, que lo hará esta tarde el ministro de Exteriores, y que también, y lo he pedido, lo tienen que explicar en Canarias. Lo tienen que explicar en Canarias.
Y creo que diciendo eso vuelvo a repetir lo que dije ayer. Después de un conflicto de casi 50 años, es que ninguna propuesta que se haga, incluida esa carta a día de hoy, tiene ninguna posibilidad de recorrido si no es aceptado por las partes. Que sea una propuesta que sea justa, duradera y aceptada por las partes, lo que significa que ninguna propuesta que haga el Frente Polisario tiene recorrido si no lo acepta el Reino de Marruecos y ninguna propuesta que haga el Reino de Marruecos tiene recorrido si no lo acepta el Frente Polisario. Y lo ideal sería, y sé que estoy tocando muchos sentimientos, porque tenemos también criterios particulares, es que se solucione el conflicto. Torres dice que en España hay ahora mismo 1 millón, dice él, de marroquíes y que hay no sé cuántas miles de empresas en Marruecos que trabajan con empresas españolas y que hay no sé cuántas empresas canarias que trabajan en Marruecos. Mire, nada de eso sirve para vender Canarias. Le estamos vendiendo Canarias y Ceuta y Melilla a Marruecos. Y el que lo ponga en duda es que no sabe nada de lo que es Marruecos. Esto es una noticia que publicamos ayer. Ahí, en esa televisión marroquí, finales de 2020, entrevistan al que pocas semanas antes era el presidente del gobierno marroquí, el primer ministro, no sé exactamente cuál es la figura, del gobierno marroquí, el jefe del gobierno marroquí, me dicen. Se llama Saad Endine El Othmani. Discúlpeme si lo he pronunciado fatal, pero es como me suena, ¿no? En esa entrevista dice claramente que primero el Sáhara y luego Ceuta y Melilla. De nada vale lo que ha dicho Pedro Sánchez, que además nos ha mentido a todos. En el comunicado en la carta esta que manda a Mohamed VI, no se nombra en absoluto a Ceuta o a Melilla. No se nombra en absoluto que Marruecos vaya a, digamos, dejar de reivindicar esos territorios para ellos. Ceuta y Melilla y Canarias son territorios españoles y no tenemos que pedirle permiso a nadie, absolutamente a nadie, para defender esa zona. Es verdad que ayer Pedro Sánchez se escaqueó de la comisión de la presencia en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y dejó al ministro de Asuntos Exteriores para que diera las explicaciones de ese acuerdo. Un ministro de Asuntos Exteriores que reconoció que él se había enterado de esa carta cuando la publicó el periódico El País, periódico al que Pedro Sánchez había filtrado la carta. Él no lo sabía y era el ministro de Asuntos Exteriores. Además, el ministro de Asuntos Exteriores involucró al rey porque es lo mismo que dijo el rey. No es lo mismo que dijo el rey. Pedro Sánchez, que es un tipo absolutamente anormal, por su cuenta y riesgo, unipersonalmente no puede decidir cuáles son las políticas exteriores de España. Tiene que consultar en el Consejo de Ministros, tiene que ir al Parlamento, tiene que hablar con la oposición. La política exterior siempre ha estado consensuada con el resto de las fuerzas políticas. Y está vendiendo Ceuta, Melilla y Canarias. Ayer estuvo en Ceuta y en Melilla, por cierto. Esto es lo que dijo brevemente Pedro Sánchez. Subrayar la extraordinaria cooperación, colaboración y coordinación institucional entre el Gobierno de la ciudad de Ceuta y el Gobierno de España. Creo que si podemos resumir en un término qué representa esa cooperación, yo diría que es el de que Ceuta, para el Gobierno de España, es una política de Estado, es un asunto de Estado. Y cuando hablamos de asunto de Estado hablamos de 3 conceptos importantes. El primero, el de la seguridad. El segundo, el de la estabilidad, para dar tranquilidad a sus ciudadanos. Y en tercer lugar, el de crear oportunidades para que se perciba fuera de Ceuta lo que se siente dentro de Ceuta. Y es que esta ciudad es una ciudad con mucho presente, pero aún con más futuro. Y por eso para mí era importante también no solamente estar aquí, en la Asamblea de Ceuta, sino sobre todo y en particular estar en proyectos que representan ese futuro mejor que se quiere para los ciudadanos ceutíes. Y no solamente para ellos, sino para todos aquellos compatriotas que quieran visitar Ceuta
y que puedan conocer las maravillas de esa ciudad fecunda a la cual antes hacía referencia el presidente de la ciudad. Pero lo peor, el Partido Popular tiene un serio problema. Tiene allí, me parece que se llama Vivas, el presidente del Partido Popular en Ceuta. Un lameculos integral. Repitió en 7 u 8 ocasiones, mi querido presidente, mi querido presidente. Fecunda, de profundas raíces, amable y alegre. Pequeña de tamaño, querido presidente, pero grande es lo importante. Grande es lo que no se puede medir, pesar ni tasar. Grande es la capacidad para superar dificultades y reinventarse. Grande para vivir compartiendo, para convivir. Y grande en el amor a España. Un amor compartido por todos los ceutíes, cualquiera que sea su credo, su raza o su origen. Para mí, en este día importantísimo para Ceuta, en nombre de todos los ceutíes, es un honor cederte la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Y además, cuando llega Pedro Sánchez a Ceuta, verán el vídeo también, lo que hace, sale de la comitiva presidencial y fuera no hay ni una bandera española. Son marroquíes o ceutíes musulmanes con banderas del PSOE. Claro, ¿cómo no van a aplaudirle los marroquíes con banderas del PSOE a quien está a entregar Ceuta y Melilla al sultanito? ¿Cómo no va a hacer eso? Después del chantaje marroquí, porque esto es un chantaje al que Pedro Sánchez cobardemente se ha prestado, se han vuelto a abrir las fronteras que Marruecos las tenía cerradas. Se han vuelto a abrir las fronteras porque le interesa al sultanito. Le ha importado al sultanito nada que mucha gente de los comerciantes estos marroquíes que cruzaban para allá y para acá todo el día la frontera con mercancía se fueran a la ruina. Eso no le importaba. Ahora ha vuelto a abrir la frontera. Y sobre todo hay tranquilidad en las vallas. Recuerdan que hace poco pusimos un vídeo, salió en todos los medios de comunicación, de cómo asaltaban subsaharianos la valla en Melilla, ¿verdad? Bueno, ahora hay tranquilidad. Es decir, que cuando España cede, le meten a 5.000 subsaharianos para que salten la valla. Se acojona el presidente y no le queda más remedio que ceder a las pretensiones de Marruecos. Eso respecto de Ceuta y Melilla. Por cierto, yo he dicho muchas veces que hay ministros de Podemos en el gobierno que son auténticos matados. ¿Qué les voy a decir? Si salen del gobierno y les quitan el sueldo a Irene Montero, a Ione Belarra, a Garzón, a todos estos que están allí y por consiguiente a todos los que están por debajo de ese mismo partido en esos ministerios, se quedan en la calle, no han trabajado en su vida, no dan un palo al agua, no saben nada, no están preparados para nada, se quedarían sin trabajo. Y entonces apoyan a Pedro Sánchez con la boca pequeña y cuando van al Congreso sacan la bandera saharaui. Hoy quiero hacer una mención al pueblo saharaui y a las representantes que tenemos en tribuna. Quiero trasladarles el firme compromiso de Unidas Podemos, del Grupo Confederal, con el Sáhara Occidental, porque es una cuestión de responsabilidad histórica, de coherencia y de memoria. Y digo esto porque hasta hace 47 años había en esta Cámara diputados representantes del pueblo saharaui a quienes se les dejó a deber el proceso justo de descolonización que solo 17 territorios en todo el mundo no han visto cumplido. Uno de ellos es responsabilidad nuestra y es vergüenza nuestra. Escribe Ali Salem Iselmu, uno de los poetas saharauis que desde el exilio siguen escribiendo en castellano como recordatorio de aquel pasado. Decirles que la tierra no es de ellos, decirles que la gente no es de ellos, decirles que las piedras necesitan ser libres. Nuestro grupo defiende aquí y ahora el legítimo derecho de este pueblo a un referéndum según su derecho a la libre determinación reconocido por Naciones Unidas. Señorías. Es decir, Podemos saca la bandera saharaui, como están viendo ahora, en el Parlamento, apoyando al pueblo saharaui, pero no salen del ministerio ni con agua caliente porque dependen de
ese sueldo para vivir, para subsistir. Bien, dicho esto, tengo por aquí una pregunta del partido Compromís, que no es canario. Ya saben ustedes, Compromís es valenciano. El senador se llama Carlos Mulet García. Y este Carlos Mulet García le preguntó al gobierno, a raíz de una publicación en el periódico El Español, sobre las prospecciones de Marruecos en aguas canarias. En aguas canarias. En realidad lo que decía la información del periódico era que Marruecos había autorizado a Qatar a hacer prospecciones petrolíferas en Canarias. ¿Han visto ustedes algún diputado canario, algún senador canario que haya planteado esta pregunta que ha hecho Compromís, en el sentido de saber qué pasa, qué hace el gobierno frente a las prospecciones que ha autorizado Marruecos a Qatar en aguas canarias? Nadie en Canarias ha dicho ni media palabra. Ha tenido que ser Compromís. La respuesta del gobierno, cero. Cero es cero. La primera pregunta del gobierno, la primera respuesta del gobierno a la primera pregunta de Compromís, el gobierno, dice, reitera que sigue con todo rigor cualquier inicio de actividad que pueda afectar los intereses de España en aguas bajo su soberanía de jurisdicción. ¿Dónde? ¿Dónde están los barcos españoles diciendo aquí no hay ni una sola prospección petrolífera en aguas canarias? Ah, pero es que no son aguas canarias, porque Canarias solo tiene 12 millas alrededor de cada isla. Porque el gobierno de España nunca ha hecho nada para tirar la mediana con Marruecos. Nunca. Y por eso, aquí, cuando gobernaba Rajoy, estaba de ministro José Manuel Soria, ministro canario, se montó un lío de miedo porque Repsol estaba haciendo prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Salieron los ecologistas, ecologetas, caraduras y sinvergüenzas diciendo: ¿cómo va a haber prospecciones si ahí sale el petróleo de repente o en las corrientes, en un accidente? El petróleo puede venir a las playas canarias y entonces arruinar el turismo. ¿Y ahora qué pasa? No las hace Repsol, no las hace España, pero callados frente a las prospecciones que hace, que autoriza Marruecos a terceras empresas, Qatar e Israel, ahí en la misma zona. La misma zona. Tenemos tierras raras, tenemos litio en el monte Tropic, que está ahí pegadito a nosotros, a los canarios. ¿Renunciamos a eso también? Estamos renunciando a la soberanía y están vendiendo Canarias. Cuando hemos publicado el último vídeo, por cierto, con decenas de miles de personas viendo ese vídeo, decían algunos: hombre, ¿qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo ahora. Esas riquezas son y están en aguas canarias. Y las está aplastando el sultanito. Y el sultanito, cada vez que quiere algo, presiona a los cobardes presidentes de los sucesivos gobiernos de España, metiéndole subsaharianos en las vallas o metiendo inmigrantes en Canarias vía patera. Por cierto, cuando alguien nos dice a nosotros qué quieren, cómo que Salvamento no puede ir a rescatar a la gente que viene en patera, pues simplemente con la ley del mar encima de la mesa, si está a 30 millas de la costa más cercana la patera, la responsabilidad es del país que está en esa distancia, en este caso Marruecos. Salvamento Marítimo, aquí en Canarias, está yendo a rescatar pateras y lanchas neumáticos casi en las costas marroquíes, apoyado en muchas ONG que son pura mafia.
y las vamos a buscar a 200 kilómetros de nuestras costas, cuando corresponderían a Senegal, o a Marruecos, o a Mauritania. Tenemos que rescatarlo nosotros. ¿Para qué? ¿Saben ustedes que ha firmado esa carta Pedro Sánchez? Tenemos un acuerdo. Marruecos hoy se niega a recoger a los MENAs, a los menores emigrantes no acompañados, con padres conocidos. Es decir, tenemos aquí, en Canarias, 3.000 MENAs que nos cuestan más de 6 millones de euros mensuales, conocen los padres, saben quiénes son los padres de muchos de estos MENAs, y Marruecos no los recoge. Y los tenemos que cubrir nosotros. La postura de España siempre ha sido la del referéndum que auspiciaba la ONU. ¿Qué es lo que decía Felipe González en aquel momento? Esto. Felipe en Tinduf. A muerte con el F Polisario, hay que estar ahí. Después, claro, Felipe González fue autorizado a tener en una zona exclusiva de Marruecos una lujosísima villa que me parece que ya ha vendido en las playas marroquíes. Es una vergüenza, todo el Partido Socialista es una vergüenza. Lo que dice Aznar hoy en día al hilo de esto que acaba de hacer Pedro Sánchez, esto es lo que dice. Cuando un país tiene dos reivindicaciones territoriales que te afectan, pensar que cediendo en una alivias la presión sobre la otra es un error histórico. Justamente ocurre lo contrario. Cuando intentas aliviar la presión sobre una, incrementas la presión sobre la otra. Cuando regalas una, cuando entregas una, cuando renuncias una, aumenta mucho más la presión sobre las otras. Por eso todo el mundo debería saber, incluido el Gobierno de España, que toda debilidad es enormemente provocativa. El Gobierno de España ha cometido un grave error alineándose con las tesis del Reino de Marruecos sobre el Sáhara. Y ahora este vídeo que les vamos a poner es de una de las personas de las verdaderamente íntegras que han estado pisando el Congreso de los Diputados, de Julio Anguita. Julio Anguita, tuve yo la ocasión de entrevistarlo en nuestra televisión, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo que van a oír ustedes es la opinión de Julio Anguita respecto del Sáhara y Marruecos, opinión que después de oírla y verla, si la oyese y lo oyese Pedro Sánchez, se le tendría que caer la cara de vergüenza a todo el Partido Socialista y a todo Podemos y a todo el Partido Comunista. Este es Julio Anguita. Su opinión, don Julio, sobre lo que está pasando en el Sáhara y sobre todo sobre la posición que está adoptando el gobierno español, esto de no condenar al gobierno marroquí, recibir hoy al ministro de Interior, mandar al exministro Moratinos a hacer las funciones de la ministra Jiménez, en fin, este descontrol que hay dentro del propio Partido Socialista, donde unos dicen que condenan, otros dicen que no. Bueno, convendría situar algunas cosas. Para empezar, el gobierno español, como gobierno de España, es responsable ante las Naciones Unidas de todo lo que está ocurriendo allí, puesto que todavía para Naciones Unidas, España, en estos momentos es la potencia que colonizó y tiene la responsabilidad de asumir el problema. Segunda cuestión, la Marcha Verde fue impulsada y dirigida por Estados Unidos. El telegrama que se manda desde la embajada estadounidense en Beirut, estando Kissinger en Jerusalén, dice: Laisa cumplirá 2 meses dentro de poco. Él está de acuerdo. Laisa se refiere a la operación de la Marcha Verde, que fue impulsada por Estados Unidos de América. Aquello fue una agresión brutal, fue un acto de pillaje, con Hassan II a la cabeza, y España se retiró por varias circunstancias. Saben ustedes que Franco había ordenado minar el terreno, se retiró, el actual jefe de Estado estaba entonces en funciones, la situación era difícil, el caso es que, y lo digo para los que tanto hablan de España, la bandera española se arrió miserablemente y entregamos al Sáhara, lo dimos, claudicamos. Pero la responsabilidad del Estado español continúa. Además, el Tribunal de la Haya, en una
sentencia dijo que el territorio del Sáhara no tenía nada que ver con Marruecos. Es un invento de la monarquía alauita, porque cuando tiene problemas, saben ustedes que estamos en un régimen feudal y que Mohamed V es un déspota, en la medida en que gobierna como tal déspota. ¿Qué ocurre en el Sáhara? Pues que los franceses apoyan a Marruecos. ¿Por qué? Porque no quieren que los americanos se queden solos. ¿Y por qué los americanos? Porque son los que están llevándose el fosfato de Bucra. ¿Qué hay en el Sáhara aparte de fosfato? Se exportan unos 40 millones de toneladas. Pues hay hierro, circonio. Y Marruecos gana unos 1.200 millones de euros que pasan directamente a los bolsillos del déspota, de Mohamed V. No va hacia Marruecos el dinero, va al bolsillo del monarca. Bien, a partir de ahí todo lo que hay es un acto de piratería, con unas Naciones Unidas aherrojadas, con una comunidad europea que es igual de cobarde que lo está siendo en Israel, exactamente igual de cobarde y de miserable, y en donde cuando llegan las campañas electorales europeas, hablamos de los principios, vemos que eso está degradado. No hay sentido de la dignidad ni del derecho internacional. ¿Qué podemos hacer los demás? Pues sabiendo que nuestro gobierno no va a hacer absolutamente nada, porque nuestro gobierno es un gobierno débil, débil ideológicamente, débil políticamente, y que como todos los débiles, es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y no hace nada más que balbucear excusas sin decirle que el problema de la pesca está ahí, que el problema de Ceuta y Melilla, pero por lo menos que lo diga. ¿Qué solución hay? Pues a los que estamos en las calles apoyando a la República Árabe Saharaui, pues yo me dirigiría a la población española. Presionen ustedes al gobierno, no vayan ustedes a Marruecos, boicoteen toda la relación económica con el Reino de Marruecos, traten muy bien a los inmigrantes marroquíes, porque ellos que pueden sentir esa especie de patriotismo que un rey felón está poniendo en marcha para ocultar los problemas interiores, trátenlos bien para que sepan los marroquíes la diferencia que hay entre un Estado y otro de Estado despótico. Y no quiero decir más. Bueno, yo creo que ha dicho más que suficiente. Vamos a pasar a otro tema, de hecho, porque aquí yo creo que esto ya, con lo que ha dicho Julio Anguita, clarísimo. En definitiva, y para resumir, la venta de Canarias, Ceuta y Melilla al gobierno marroquí. ¿Nos llenan Canarias de pateras? El gobierno marroquí compinchado con las mafias de la inmigración, las mafias de la inmigración compinchados con la ONG compinchados con Salvamento Marítimo, y miles de inmigrantes ilegales llegan en pateras, lanchas neumáticos y cayucos a Canarias. El gobierno marroquí ve la debilidad del gobierno de España y acumula 4, 5, 6.000 subsaharianos en las vallas de Melilla, fundamentalmente de Melilla, y cuando quiere presionar los lanza como si fueran objetos a pelearse contra la escasa protección que tiene la frontera española en Melilla y la escasa presencia policial, Policía Nacional y Guardia Civil, y no interviene el ejército. Antes, al contrario, el ejército se cachondea de los inmigrantes que pasan corriendo por allí. El gobierno marroquí ve la debilidad de España, tiene una política exterior muchísimo mejor que la española, tiene acuerdos con Estados Unidos, tiene acuerdos con Israel, refuerza su ejército y reclama Ceuta y Melilla. En la carta de Pedro Sánchez dice, no, la integridad territorial, porque no es verdad. En esa carta, que es una carta unidireccional, Pedro Sánchez, ya no gobierno de España, que no lo sabía, Pedro Sánchez, Mohamed VI, se baja los pantalones, habla él solo, dice que es para solucionar, pero no hay ni un solo compromiso de Marruecos en ningún sentido. Ya no hablo de compromisos diciendo que, vale, nosotros renunciamos a Ceuta y Melilla. No es verdad, no renuncian a Ceuta y Melilla. Pero no hay ni un solo compromiso, ni siquiera, en parar la inmigración ilegal. Ni uno solo. Los barcos pesqueros marroquíes faenan en aguas españolas protegidas por patrulleras marroquíes. Ponen empresas piscifactorías alrededor de las Islas Chafarinas
en aguas españolas y el gobierno no dice nada. Se explotan los yacimientos petrolíferos y de tierras raras en las aguas canarias, que de haber tirado la mediana serían aguas nuestras, españolas, canarias, y el gobierno no dice nada. Se le pregunta en el Senado, por cierto, por Compromís, que no son partidos canarios, ni diputados ni senadores canarios, y el gobierno no dice nada. Y frente a eso, el que no conozca a Marruecos y a los marroquíes está cometiendo un error histórico. Marruecos es un país enemigo, y como un enemigo hay que tratarlo. Y dirán, hombre, ¿y las empresas españolas? Que le den a las empresas españolas. Porque muchos de lo que hemos visto estos días con los transportistas y los agricultores es porque ha cedido España. Nosotros renunciamos a plantar determinadas plantaciones por la Unión Europea, hay que mantener el equilibrio con Francia, y Francia, que apoya a Marruecos y que tampoco es un amigo, permite acuerdos preferenciales con Marruecos para que entren ahí tomates con todo tipo de pesticidas, de empresas españolas ubicadas en Marruecos, que les pagan salarios de miseria a los trabajadores marroquíes, que echan todo tipo de pesticidas, como consecuencia de pagar salarios inferiores. No compiten los tomates canarios o los de Almería con los marroquíes, y nuestros agricultores que le den a todos. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay miedo a Marruecos? ¿Pero qué les pasa a ustedes, hombre? ¿Qué les pasa a ustedes? Ese territorio del Sáhara Occidental, el antiguo territorio español, nunca fue marroquí. Nunca. Jamás. Tengo vídeos aquí, que desgraciadamente no puedo subir a YouTube, porque son violentísimos, de la represión de la policía y el ejército marroquí en el Ayun a los saharauis. Leña manta, mujeres, niños, hombres jóvenes, patadas en la cabeza, de todo. Y nosotros aquí teniéndole miedo al sultanito. ¿Pero qué le pasa a los gobiernos de España? ¿Qué les pasa al gobierno de España? Al final, los que estamos aquí en Canarias diremos, un momentito, cuando el que manda manda mal, entonces tendremos que mandar nosotros. Pero desgraciadamente aquí, los canarios que están en los gobiernos de Canarias son tan cobardes, Ángel Víctor Torres, como el propio presidente Pedro Sánchez ahora en el gobierno de España. Y está todo el mundo diciendo soliviantado, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya está hecho. Porque Pedro Sánchez es un psicópata que actúa de esta manera. A él le importa nada en absoluto las consecuencias futuras de estos cambalaches que tiene con Marruecos, porque cuando él salga, saldrá con los bolsillos absolutamente llenos y buscándose un puesto en Europa. Vayan ustedes a saber en qué puesto. Por cierto, me gustaría saber, como colofón final, la bajada de pantalones del Partido Socialista no tendrá nada que ver con el 11 de marzo de 2004, ¿verdad? ¿O sí?